Las recientes excarcelaciones de algunos de los prisioneros políticos en Venezuela son una buena noticia para ellos y su familia. Son vidas que empiezan a ponerse a salvo, pero podría obedecer a una estrategia de limpieza de cara que pretende el régimen de Nicolás Maduro hacia el exterior. Tenemos contacto en directo con Gonzalo Jimiov, es vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal de Venezuela. Gonzalo, buen día. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. La primera pregunta, que más que una pregunta es un comentario que te quiero plantear, es, ok, salieron los que salieron y eso está muy bien, pero faltan muchos, faltan más, todavía quedan muchísimos prisioneros políticos en Venezuela. Sí, bueno, es usual que durante los meses de diciembre de todos estos años se produzcan de esta manera aleatoria y verdaderamente opaca, pues algunas excarcelaciones de presos por motivos políticos en Venezuela. Ya es algo que hemos verificado en varias oportunidades. En este momento, entre la madrugada del 25 de diciembre de 2025 y del 1 de enero de 2026, en total fueron excarceladas 105 personas, por lo menos de lo que tenemos verificados hasta esta hora, ¿no? Pero sí, hay mucha opacidad. Se emiten comunicados oficiales que en realidad no aclaran porque no indican en efecto quiénes fueron los que habrían sido excarcelados. Como sabemos, particularmente desde el año pasado, del año antepasado, desde lo que fue el evento electoral del año pasado, se produjeron un número importantísimo de arrestos arbitrarios, pero en ninguno de los casos se permitió que los abogados defensores hicieran su trabajo. A todas las personas se les impuso un defensor público, así que es muy difícil tener acceso a los expedientes para saber qué es lo que definitivamente y de verdad pasó con estas personas. Lo que sabemos hasta este momento es que todas han sido excarceladas bajo medidas cautelares, lo que quiere decir que siguen restringidas en su libertad, seguramente con obligación de presentarse ante los tribunales de manera periódica, con prohibiciones de salida del país, incluso algunos con prohibición de declarar a los medios, etcétera, lo que implica que ciertamente se trata de una salida de la cárcel, lo cual siempre es positivo, pero no implica en ningún momento que estas personas ya estén pues completamente libres, porque los procesos penales que fueron arbitrariamente iniciados contra ellos todavía continúan, ¿no? Una de las cosas que más nos preocupa y que preocupa también mucho a los familiares y a los propios presos es que nunca se conoce cuál es el criterio que se utiliza para determinar quién se queda y quién no. Es algo que se mantiene siempre en la más absoluta opacidad. Y esto pues genera mucha angustia porque vemos que hay personas, por ejemplo, que tienen situaciones muy delicadas de salud que no son tomadas en cuenta. Vemos, por ejemplo, que hay un número importante de mujeres arbitrariamente privadas de su libertad, que no son la mayoría del bloque de excarcelados de este momento, de esta etapa. Y vemos también pues, que hay personas que tienen muchísimos años ya tras las rejas de manera arbitraria, sin que sus juicios finalicen, violando incluso las leyes venezolanas que hablan de que la prisión preventiva no puede durar sino máximo 3 años, pero tampoco son tomadas en cuenta. Entonces no sabemos exactamente cuáles son los patrones que se utilizan para determinar quién se queda y quién se va, y esto pues genera mucha angustia y mucha incertidumbre. Gonzalo, dos asuntos. Ustedes han logrado constatar, yo sé que la información está difícil de corroborar, pero han logrado constatar si todos los excarcelados son ciertamente prisioneros políticos o si el régimen está colando allí también, lo cual sería posible a prisioneros comunes. Si esto ustedes lo han podido verificar por un lado, y por otro lado, podría ocurrir también que el régimen esté intentando limpiar su imagen, limpiar un poco la cara de cara a su imagen internacional, a las críticas internacionales por tener a los prisioneros políticos. ¿Cómo lo ven? Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros solo podemos hablar de los que podemos confirmar que son personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos. Experiencias previas nos demuestran que en estos bloques de excarcelaciones, cuando se han dado, regularmente se incluye también a personas que no son
presos por motivos políticos. Esto pasa, también se hace un poco esto como para inflar la cifra, como para tratar de mostrar una magnanimidad que al final no termina siendo tal. Así que es posible, y por eso estamos haciendo este trabajo de hormiguita, caso por caso, verificando todas y cada una de las situaciones. Es posible que en esta nueva tanda de excarcelaciones se haya incluido a personas que no están arbitrariamente detenidas por motivos políticos. Es una posibilidad. Es muy difícil verificarlo, todavía han pasado pocos días y bueno, sabemos que además por estas fechas los tribunales trabajan, como decimos acá, a media máquina, o sea, es difícil obtener la información, pero es posible que esto ocurra, ¿no? Y con respecto a las motivaciones que pueden estar detrás de estas excarcelaciones, pues nadie las conoce, es un poco lo que les decía antes. No se sabe cuál fue el criterio, cuáles son los parámetros que se utilizan, cuáles son los objetivos finales de estas actuaciones. Yo siempre lo digo, al final del día, todo paso hacia la libertad es un buen paso. Es decir, el hecho de que una persona que estaba arbitrariamente encarcelada ya no esté en la cárcel, así sea con medidas restrictivas todavía, es algo positivo que hay que celebrar. El problema está en que no se sabe para qué se hace ni por qué se hace. Y esto es algo que genera pues mucha inquietud, pues por supuesto, plantea muchas desigualdades en el trato de los presos políticos, porque todos ellos deberían haber sido liberados de manera plena, además, pero lamentablemente no ha sido así. Entonces, ahondar un poco sobre cuáles son las motivaciones que están detrás de esto es entrar ya en un terreno de especulación que es muy difícil de manejar. Libertad para todos, libertad sin condiciones y libertad ya para los prisioneros políticos en Venezuela. Gonzalo Jimiop, vicepresidente de la ONG Foro Penal. Gracias, un abrazo, feliz año, señor. Muchas gracias a ustedes. Feliz año. En NTN 24, en este año nuevo, permanecemos cercanos y solidarios con los prisioneros políticos en Venezuela y con sus familiares, quienes les envían mensajes de aliento a través de nuestra pantalla desde España. Aquí está Yajaira González de Canales. Soy Yajaira González de Canales Plaza, hermana de Alejandro González de Canales Plaza, preso político desde el 9 de febrero del 2024 y recluido en el Rodeo 1. Este mensaje va para ti, hermano. Ojalá y pronto puedas verlo y escucharlo. Decirte en nombre de la familia que te queremos muchísimo, decirte que siempre has sido y serás un referente para todos nosotros porque eres una persona íntegra y de valores. Decirte que no estás solo, que pedimos a Dios cada día para que te dé fortaleza y salud para resistir como lo estás haciendo. Ya vas a cumplir 2 años en ese encierro y sé que no ha sido nada fácil, pero eres un hombre valiente y estoy segura que pronto nos volveremos a ver. También aprovecho para mandar un mensaje a cada uno de los presos políticos en Venezuela, decirles que tienen toda mi admiración y respeto, sois unos valientes. ¿Qué quiero para este 2026? Quiero la libertad de Alex. Quiero que Alex regrese a su familia, a sus amigos, que vea crecer a sus nietos, que vea cada logro de sus hijas, que Alex retome su vida en el punto en que la dejó o desde donde él quiera. Y estoy segura que así va a ser. Para este 2026, solo pido la libertad de Alex y de cada uno de los presos políticos, de esos seres inocentes que están encerrados y silenciados. Entre los más de 900 presos que siguen aún en cárceles venezolanas por razones políticas de manera arbitraria, hay decenas de extranjeros y o ciudadanos con doble nacionalidad. Sabemos que nos quedamos cortos, pero aquí en NTN 24 no nos quedamos callados. Seguimos recordando a varios de los seres humanos que aún faltan por salir de las cárceles del régimen de Maduro.
Entre los extranjeros en poder del régimen, Nahuel Gallo, gendarme argentino que viajó a Venezuela a visitar a sus seres queridos, detenido de manera arbitraria desde hace 13 meses, desde diciembre del año 2024. El gobierno de Milei ha exigido permanentemente su liberación. Ciudadano hispano-venezolano, Fernando Noya, detenido de manera arbitraria desde hace 5 años y medio, desde mayo del 2020. Condenado supuestamente por terrorismo y traición a la patria, junto con su cuñado, el capitán venezolano Antonio Sequea. Antonio Sequea es capitán de la Guardia Nacional Venezolana, detenido de manera arbitraria desde hace 5 años y medio, desde mayo del 2020, sometido a permanente aislamiento en la cárcel a manos del régimen de Maduro. Maris Torres de Sequea, de 72 años de edad, madre del capitán Antonio Sequea, preso político venezolano. Ella fue detenida de manera arbitraria desde hace 4 meses, desde septiembre del 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió medidas cautelares por su caso de persecución a familiares de prisioneros políticos venezolanos. Junto con la señora Meris Torres, también está detenida de manera arbitraria desde septiembre del 2025 su sobrina, Soris Gutiérrez, prima del capitán Sequea. Ella también está cobijada por las medidas cautelares de la CIDH.